Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias por el día de hoy, Señor, por este día en que podemos estudiar y meditar tu palabra con tranquilidad, porque nos permitiste reunirnos con nuestros hermanos en la fe, por escuchar tu palabra, Señor, llena de sabiduría. Gracias por ese regalo que nos das diariamente de poder confiar y depender de ti. Bendito sea, Señor, siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Pues ya estamos de nueva cuenta aquí, no estamos atrasados, vamos bien todavía, por eso nos hemos adelantado en las lecturas. Y vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, y el Señor dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicias de Dios en él. Abramos nuestro entendimiento, porque la justicia de Dios es hacer siempre, en toda circunstancia y por la eternidad, lo recto y lo correcto, porque es la salvación divina, haciéndose realidad aquí y ahora en cada uno de los que creemos que Jesús es Dios el Cristo, y que va delante de todos para que se cumpla la justicia definitivamente, y que tengamos la oportunidad todos de vivir toda la magnificencia de Dios como escrito está. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Entonces seamos diligentes en la actitud de compartir el Evangelio a toda hora, todos los días, porque hasta las cosas invisibles de Jesús, su poder y divinidad, las veremos y las comprenderemos cabalmente. Aleluya. Muy buena reflexión, digo, no tiene nada que ver con el versículo, pero fue buena reflexión, pero sobre todo porque el Señor nos confirma cosas que debemos hacer. Y me voy a atrever a hacer un pequeño comentario antes de iniciar la lectura. Como ustedes saben, va a haber un evento próximo. Hace unos años hubo un evento llamado 1.000.000 para Jesús. Hoy va a haber un evento, bueno, no hoy, dentro de pocas semanas va a haber un evento llamado 1.000.000 para Jesús aquí en este país de México, en la Ciudad de México. Pero dos cosas queremos hacer hincapié en ese sentido. Acerca de este evento, nos están llamando a compartir el Evangelio a la gente que necesita escuchar del Evangelio de Dios. El primer comentario es acerca de que han surgido vivales, han surgido falsos pastores, falsos maestros, que ya están cobrando por prepararte para ese día, ¿no? Para compartir el Evangelio. Desde ahí ustedes pueden identificar, ¿cómo se llama? Que son falsos maestros y falsos pastores que solamente quieren fama y fortuna. Porque el Evangelio nos los dio Dios por gracia. Y si de gracia recibimos, de gracia debemos compartir. El Evangelio es gratuito para nosotros. A Dios le costó el máximo sacrificio que puede haber. Entonces tengan cuidado con esas personas que les están cobrando para compartir el Evangelio, porque es una verdadera, ¿cómo decirlo sin que se oiga grosero, sin que se escuche grosero? Tengan cuidado. Aquella persona que les pretende cobrar para prepararlos para compartir el Evangelio, en realidad es un vival, ¿no? Es un ratero, es un ladrón, es un falso maestro, un falso pastor, porque el Evangelio, por compartir el Evangelio no se debería de cobrar. De hecho, no se debe de cobrar, no se debería, no se debe cobrar para compartir el Evangelio. Y segundo, tiene que ver con esto. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para compartir el Evangelio de Jesucristo? Y como lo dice nuestro hermano Raimundo, todos los días, a toda hora, durante todo el tiempo que estemos aquí, la palabra de Dios también en la Gran Comisión nos manda a compartir el Evangelio y a ser discípulos de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos compartido el Evangelio? ¿A cuánta gente? ¿A cuántos hemos discipulado? ¿Cuánta gente sigue activa a los que les hemos compartido el Evangelio? De verdad, a veces es una pena, es una lástima el que hay gente que se escuda diciendo que no están preparados para compartir el Evangelio, como si ellos fueran los importantes, como si ellos fueran los que van a tener el poder de salvar a la gente. No, si nosotros recibimos de gracia, vamos a dar de gracia lo que hemos recibido, como lo dice Pablo. Asimismo yo les enseño lo que he recibido de los apóstoles. De ahí viene la importancia de leer la palabra de Dios, que tenemos que compartir el Evangelio, y el Evangelio de Jesucristo, no un evangelio tergiversado de que Dios no te quiere pobre, de que Dios te quiere sano, de que Dios te va a bendecir. Esas son payasadas de falsos pastores, ¿no?
el verdadero evangelio de Jesucristo tiene que llevar a la gente a reconocer que es pecadora, que se tiene que arrepentir, que Dios proveyó un medio para obtener la vida eterna y la salvación, y que ese medio es Jesucristo. A grandes rasgos, por ahí me está pidiendo mi esposita y otras personas que dé una clase rapidísima de cómo se debe de evangelizar. Por supuesto que lo vamos a hacer, porque eso es demasiado importante. Ahí les voy a pedir en los comentarios que si tienen dudas, que si tienen alguna inquietud acerca de cómo compartir el evangelio, por favor mándenos sus dudas y nosotros aquí haremos un grupo para poder hacer un buen mensaje, llevar un buen mensaje, porque recuerden que lo importante es el mensaje y no el mensajero. Dios ya tiene seleccionados aquellos a los que va a llevar a salvación, aquellos que van a responder con fe y con razón a su llamado eterno, y que nosotros solamente somos simples mensajeros, que lo único que vamos a hacer es compartir el evangelio. Entonces, por favor, anímense a entrar a un grupo de estudio, inclusive de hecho me dijeron que si lo podemos hacer vía Zoom, que si podemos hacer un en vivo, que si podemos hacer tantas cosas como si no tuvieran nada que hacer, pero bueno, son cosas de Dios y eso es lo que tengo que poner en primer lugar. Entonces ahí mándenos sus comentarios y nos ponemos de acuerdo para dar unas clases, no exclusivas, unas clases de cuál es el evangelio de Jesucristo y cómo se debe de llevar el evangelio. De todas maneras, recuerden, lo que nosotros hemos sentido y recibido de Jesucristo, eso es lo que tenemos que compartir. Pero bueno, ahora sí, vámonos a la lectura. Vamos a iniciar con el libro de Josué. No pongo introducción porque ya saben que se las hago en un video aparte y se las estaremos subiendo mañana. Antes no sabía que no se lo subía en este momento, pero ahora sí se los vamos a poner aquí arriba. Les digo que soy un neófito en temas de computación, pero en todo vamos a seguir adelante. Y ahora sí, vamos a comenzar. Capítulo 1 del libro de Josué. El Señor dice así: preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a tu tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo se las he entregado, como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pise la planta de su pie, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será su territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré conforme a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasen por en medio del campamento y manden al pueblo diciendo: prepárense comida, porque dentro de 3 días pasarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor sus Dios les da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acuérdense de la palabra que Moisés, siervo del Señor, les mandó, diciendo: el Señor su Dios les ha dado reposo y les ha dado esta tierra. Sus mujeres, sus niños y sus ganados quedarán en la tierra que Moisés les ha dado a este lado del Jordán. Mas ustedes, todos los valientes y fuertes, pasarán armados delante de sus hermanos y les ayudarán. Hasta en tanto que el Señor haya dado reposo a sus hermanos como a ustedes, y que ellos también posean la tierra que el Señor su Dios les da. Y después volverán ustedes a la tierra de su herencia, la cual Moisés, siervo del Señor, les ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entrarán en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedezca tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente.
Capítulo 2 del libro de Josué, escrito está. Josué envía espías a Jericó. Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, anden, reconozcan la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti, y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero a la mujer había tomado a los 2 hombres y les había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Síganlos a prisa y los alcanzarán. Mas ella les había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado, y los hombres fueron tras de ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo, sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales han destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Les ruego pues ahora que me juren por el Señor que como he hecho misericordia con ustedes, así la harán ustedes con la casa de mi padre, de la cual me darán una señal segura, y que salvarán la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la suya, si no denuncias este asunto nuestro, y cuando el Señor nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro, y les dijo, márchense al monte, para que los que fueron tras ustedes no los encuentren, y estén escondidos ahí 3 días hasta que los siguen hayan vuelto, y después se irán por su camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le toca. Y si tú denuncias nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como han dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres descendiendo del monte, y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido, y dijeron a Josué, el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Capítulo 3 del libro de Josué, escrito está. El paso del Jordán. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim, y vinieron hasta el Jordán, y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, y mandaron al pueblo diciendo, cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar y marcharán en pos de ella, a fin de que sepan el camino por donde han de ir, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino. Pero entre ustedes y ella haya distancia, como de 2000 codos, no se acerquen a ella. Y Josué dijo al pueblo, santifíquense, porque el Señor hará mañana maravillas entre nosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces el Señor dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así está los hijos de Israel. Acérquense y escuchen las palabras del Señor Dios,
instrucciones de Josué. Esto me de delante de ustedes al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor en toda la tierra pasará delante de ustedes en medio del Jordán. Tomen pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del pacto, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y los que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron, y fueron divididas. El pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Capítulo 4 del libro de Josué, el Señor dice así: las 12 piedras tomadas del Jordán. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo: tomen del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándenles diciendo: tomen de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasarán con ustedes, y levántenlas en el lugar donde han de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasen delante del arca del Señor su Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y para que esto sea señal entre ustedes, y cuando sus hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Y les responderán que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Señor cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron ahí. Josué también levantó 12 piedras de en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán, hasta que se hizo todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijera al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio a prisa y pasó. Cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca del Señor, y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra. Pasaron hacia la llanura de Jericó delante del Señor. En aquel día el Señor engrandeció a Josué a los hijos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Y luego el Señor habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: suban al Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten sus hijos a sus padres y digan: ¿qué significan estas piedras?, declararán a sus hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que han pasado, a la manera que el Señor su Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, para que teman al Señor su Dios todos los días. Híjole, como les digo, mañana les vamos a subir el video de introducción al libro de Josué, pero eso no evita que veamos varias cosas. Primero que nada, Josué es uno de los personajes. Fíjense que
si ponemos atención en todo lo que leamos en el libro de Josué, es uno de los pocos hombres de Dios que no fueron reprendidos por tan grandes pecados. Bueno, ni siquiera por pecados, ¿no? Lo vamos a ir leyendo como Josué derechito. De hecho, independientemente de Jesucristo, o sea, porque Jesucristo es lo máximo para mí, sí hay personajes en la Biblia que me llaman así muchísimo la atención y que estoy ansioso por conocerlos. Cuando llegue al cielo con el Señor, ahí voy a ir a abrazarlos, a estrecharles la mano, porque estos hombres de verdad a mí me sorprenden y son un ejemplo total para seguir. Hombres como Elías, hombres como José el mayordomo, como Pablo, como Pedro, pero este Josué siempre se me ha hecho una figura intrigante. Yo no puedo imaginarme a Josué así, un muchachito delgadito, porque ni era ni muchacho, si era de la edad de Caleb, también ya andaba rondando por ahí que los 80 años, los 82 años, este Josué, lo vamos a leer cuando Caleb reclame las tierras que él quería para sí. ¿Qué edad tenía? No, o sea, no era un jovencito, pero para tener 80 años y dirigir a un pueblo de 1,5 millones de personas a la guerra, no era un viejito cualquiera, ¿no? Así, yo siempre me he imaginado a José así como un osote, así súper, no súper grande, pero sí un osote fuertote, así cubierto de pieles y con su espada en la mano listo para lo que viniera. Josué, un hombre valiente. De hecho, a lo largo de todo el libro de Josué, durante sus 24 capítulos, vamos a ver que en varias ocasiones el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Lo que me impresiona es lo que leímos en el capítulo 1, ¿no? La orden que le da Dios a Josué, cuando le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperarás tu camino y todo te saldrá bien. Que, híjole, conozco hermanos en la fe que siempre se andan quejando. Dice mi esposa que yo también siempre me ando quejando, pero bueno, quejando en broma y en situaciones así medio cómicas, ¿no? En realidad, todo verdadero cristiano, todo verdadero discípulo de Cristo, debería de tener este versículo en una hojita de papel, en sus cuadernos, en su agenda, en su diario, en todo, para que recuerden que este libro de la ley jamás se debe de apartar de nosotros, que siempre debemos tener a la mano esto. Veo, miren, desgraciadamente mi vista ya me está fallando. Ya no puedo leer letra tan chiquita a menos que traiga yo mis lentes que me han recomendado para eso. Y por eso la traigo en dispositivos electrónicos, una tablet, un celular. Sin embargo, cuando empiezo a hacer mis apuntes, cuando empiezo a preparar las clases, cuando empiezo a hacer los videos, sí me apego mucho a la palabra de Dios porque me da oportunidad de hacer notas, de subrayar versículos, de hacer papelitos, aquí que los tengo, hacer un montón de separaciones de versículos que me llaman la atención o digno, no, toda la palabra es digna de estudio, o de comprender más los versículos. Por eso la palabra nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, y de noche y de día meditarás en él. ¿Por qué? Porque este es el manual que el Señor nos dejó para comportarnos, como diría el hermano Raimundo, y hacer lo recto y lo correcto. ¿Por qué? Porque ni modo que cuando lleguemos con el Señor tengamos de pretexto, es que no sabía cómo hacer tu voluntad, pues si te dejé ahí un librote que tenías que estudiar diariamente. El hecho de que digas que eres cristiano no te salva, te salva la gracia de Dios, pero ¿cómo vas a comprender cuál es la salvación si nunca te pones a meditar en este librote que el Señor nos ha dejado? Por eso el Señor dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Si en ese momento se estaba refiriendo al Pentateuco, hoy tenemos que tener bien conscientes que es toda la palabra de Dios que nos dejó el Señor para estudiarla. Estoy songaloteando así, ya me estoy exaltando, perdón. Tenemos que estudiar la noche y día, leer la noche y día. Si no le entendemos a la primera, tenemos años que nos va a prestar el Señor para seguir leyéndola y comprendiéndola, porque solamente de esa manera vamos a tener discernimiento para no dejarnos caer en los engaños de Satanás y en los engaños de los falsos maestros y falsos pastores. El libro de Josué me encanta, y no me encanta por la guerra, me encanta por el personaje de Josué, como nunca se echó para atrás, como siempre resolvió los problemas.
Y una declaración que hace en el último capítulo, que hace rato se la estaba diciendo a mi esposa, esa declaración que hace es verdaderamente increíble. Ustedes podrán ser todos los idólatras, adivinos, hechiceros, brujos, mentirosos, pecadores, todo lo que ustedes quieran ser. Pero Josué dice claramente, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Bueno, híjole, de veras, de verdad, nada más porque, bueno, olviden lo que iba a decir. Bueno, ojalá pudiéramos, ¿cómo se llama? Explayarnos un poquito más, ya pronto, porque terminando la lectura de este año, por eso nos vamos adelantando, porque queremos que se termine de leer toda la Biblia, a ver si lo podemos hacer en 6 meses, porque queremos irnos capítulo por capítulo, ya es lo que me dijeron, así que me dijeron échale ganas porque te la tienes que llevar la explicación capítulo por capítulo, pero bueno, ya será más adelante cuando el Señor disponga el tiempo, pero nosotros aquí estamos puestos para que Él nos diga. Recuerden, les decimos, para el pequeño cursito, un pequeño cursito de evangelización, mándenos sus comentarios con sus dudas, qué temas son los que se nos hacen más complicados, qué temas quisiéramos dominar bien para estar preparados y llevar la palabra de Dios, sobre todo que no tenemos excusa para no evangelizar a la gente, evangelizar en el sentido de platicarles el evangelio. Gracias por ver el video y vamos a comenzar con la lectura del capítulo 1 del libro de Marcos. Otra vez, rara vez se me juntan dos libros, ahora les debo dos introducciones. El libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. ¿Por qué el Evangelio? Algunos dicen, bueno, me estoy adelantando, nada más voy a decir una cosa. Mateo, cuando leímos el Evangelio de Mateo, si se dieron cuenta, Mateo siempre vio a Jesucristo como el rey del pueblo de Israel, ¿no? El rey que venía a gobernar no solo Israel, sino todo el mundo. Y Marcos lo ve como el siervo sufriente. Ajá, ya cuando leamos Lucas y Juan veremos ellos qué característica de nuestro Señor Jesucristo ven en él. Pero Marcos ve a Jesucristo como el siervo sufriente, como el siervo humilde, como el que vino para servir. Y el Evangelio de Marcos en sus 16 capítulos, me encanta la lectura de Marcos porque es un evangelio que lees y Marcos va al punto. Marcos nunca se desplaya ni adorna las cosas ni nada, sino que Marcos va directo al punto. Y lo vamos a comprobar ahorita que leamos, empecemos a leer el capítulo número 1 del Evangelio de Marcos y comenzamos. Escrito está, predicación de Juan el Bautista. Al principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. El bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tentación de Jesús. Y luego el Espíritu le impuso al desierto. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús, vengan en pos de mí, y haré que sean pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó.
y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Un hombre que tenía espíritu inmundo. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos si le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Con eso terminamos, llegamos a medio capítulo del Evangelio del capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Y como les decía, Marcos va al punto. Él no anda con florituras, él no anda con... ¿Cómo se les dice en literatura? Aparte de florituras, no anda adornando todo. Marcos va a lo que escribió, lo que vio, lo que le contaron, y lo escribe rápidamente. Si vemos aquí, cuando leímos Mateo hasta el capítulo 4 vimos las tentaciones de Jesús. Pero aquí vemos que desde el capítulo 1 Marcos nos dice: y Jesús era tentado en el desierto y por Satanás, y los ángeles y las fieras estaban con él. Y ya, se acaba. Es muy, muy al punto Marcos, por eso dura tan poquito. Pero aquí hay algo que quiero que pongamos atención. Y esto es algo que tenemos que tener. ¿Dónde está lo del espíritu inmundo? Aquí está. Fíjense lo que dice aquí el versículo 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Las mentiras que hacen los falsos pastores, porque desgraciadamente eso es, acerca de que te tocan con la mano y el espíritu va a estar en ti y te soplan y luego hasta te pegan en la panza para que te dobles y te caigas, ¿no? Vemos que no es cierto. Como les decíamos, muéstrame dónde dice en la palabra de Dios que el Espíritu Santo se manifestaba con balbuceos, con saltos, con revolcarse en el piso, donde lo dice. Sin embargo, la palabra de Dios sí dice claramente que cuando tienes un espíritu inmundo, te sacude con violencia y clamas a gran voz. Hay que leer la palabra para estar enterados de todos los engaños con los que hemos crecido. De hecho, hace rato también platicando con mi esposa, cuando nosotros crecimos en la fe cristiana, crecimos con muchos errores que nos enseñaron. Gracias a Dios, en su misericordia y en su soberanía y en su sabiduría, nos permitió ir más allá, a estudiar la Biblia a profundidad. Y nos dimos cuenta que crecimos en muchos errores doctrinales que ahora, gracias a Dios, nos ha ido mostrando cómo salir de ellos y nos sigue enseñando. Cada vez que leemos la palabra de Dios, nos sigue enseñando cosas que no habíamos visto. Mi esposa tiene que dar una plática a mujeres dentro de poco del libro de Jeremías, en un versículo donde dice que el bien y el mal salen de la boca del Señor. Imagínense eso, el bien y el mal salen de la boca del Señor. Y cuando no conocemos, podemos decir que, entonces Dios sí castiga porque Él sí creó lo malo. Pero como no conocemos el contexto, ni a quién está dirigido, ni históricamente a qué está diciendo, por eso decimos tonterías, porque no sabemos lo que dice los otros versículos. Pero bueno, con esto terminamos. Esperemos en Dios que me dé tiempo mañana de realizar los videos de introducción y subírselos. Y pues les agradecemos, no nos queda más que agradecerles que siempre hay mucha gente que está pendiente del video. Les ofrecemos una disculpa porque luego nos atrasamos o dejamos de transmitir un día, pero aquí nos tiene el Señor, órale, arreándonos, ¿no? Y lo único que les pedimos, nosotros damos de gracia lo que el Señor nos ha dado de gracia. No cobramos por clases, no cobramos por cursos, no cobramos por consejería, no cobramos por predicaciones a veces cuando nos llaman. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos de gracia, y hasta que el Señor no nos tenga dedicándonos al 100% a compartir la palabra de Dios, sabemos que el Señor nos va a proveer. Sabemos que el Señor no nos va a dejar solos, sabemos que Dios nos va a dar todas las herramientas para hacerlo, pero a nosotros nos ayudan mucho compartiendo estos videos y dándoles un like. Es todo lo que pedimos, no les cuesta ni un centavito. Entonces compártanlo y regálenos un like. Bendito Señor, gracias por tu palabra que nos muestra la verdad absoluta,
esa verdad bajo la cual debemos de vivir y comportarnos, este manual de santidad que nos lleva por ese camino para poder hacer tu voluntad, Señor, y cumplir con tu propósito. Gracias porque nos preparas a todos nosotros, Señor, para ser discípulos a las naciones, para compartir tu evangelio verdadero, pero sobre todo, Señor, para hacer las cosas que a ti te agradan, que son agradables delante de tus ojos. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque siempre estás con nosotros y dependemos y confiamos en ti para todo, Señor. En todo el día sabemos que estamos confiando en ti. Te pedimos, Señor, que el día de mañana nos sigas levantando con fuerza, sigas bendiciendo el fruto del trabajo de nuestras manos y que nos lleves con bien a todo lugar a donde vayamos, que tu presencia va con nosotros siempre, Señor, y que nos enseñes a depender y a confiar en ti. Bendito seas, mi Dios Padre Todopoderoso, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, y que tu Espíritu Santo nos redarguya a hacer el bien. Bendito sean siempre y por siempre. Amén. Gracia y paz de Dios sobre ustedes y sobre sus hogares, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.